Máxima tensión en Nepal. Un grupo de manifestantes prendió fuego el martes el Parlamento y la residencia del primer ministro, que anunció su dimisión. KP Sharma Oli del Partido Comunista estaba en la mira tras la represión de las protestas del lunes contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción. ¿Qué está pasando en Nepal? Hasta el momento, en 48 horas, hay un resultado de 19 muertos, un descontento juvenil por el desempleo y además por la prohibición de 26 redes sociales. Estamos aquí en el sede de Perú 21 con Álvaro Treneman de la web de Perú 21. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Mayra, ¿cómo estás? Nuevamente aquí contigo. Sí, vamos a conversar largo y tendido, pero ya estamos conectados también vía Zoom con Francisco Belaunde, internacionalista. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias, buenas tardes. Esta vez vamos a entrevistarlo los dos, Álvaro Treneman y la que le habla, pero queremos saber cómo es que se ha llegado a este punto, tal descontento con 19 muertos a cuestas. Bueno, Nepal es un país bastante pobre, que además ha tenido mucha corrupción. Fue una monarquía hasta hace menos de 20 años, pero ha tenido también mucha inestabilidad política. El Partido Comunista es uno de los partidos tal vez el más importante ahí, pero había mucha corrupción y además es un país que vive en gran parte de la inmigración, porque hay muchos nepaleses que están viviendo en los países vecinos, sobre todo en la zona de los países árabes, ¿no? Y envían, ¿cómo se llama? Dinero a sus familias, lo que se llama remesas, ¿no? Esas remesas que envían las familias representan alrededor del 26-27% del PBI del país, o sea, es enorme, ¿no? Si hay que comparar, se compara tal vez con el caso de Guatemala, que tiene un 19, 27, alrededor, más o menos algo similar, alrededor del 20%, ¿no? De las remesas que envían sus inmigrantes, sobre todo de Estados Unidos. En el caso de Perú es mucho menor, ¿no? En el Perú no llega ni siquiera al 10%. Entonces, y claro, cuando el gobierno decide paralizar una serie de redes sociales, por supuesto que además genera problemas con la gente que quería, incluso WhatsApp, Instagram, ¿no? Y eso genera problemas incluso con los jóvenes que querían comunicarse con sus familiares, en general las familias que querían comunicarse con los inmigrantes que estaban fuera del país. Y entonces había una acumulación de cosas, ¿no? Que han generado que se llegue a esta situación. También hubo gente que protestó porque habían los hijos de unos ministros que se jactaban de sus riquezas. Y claro, tú no decías El riquezas mal efecto habidas. Nepokids, el efecto ¿Perdón? Nepokids, el efecto Nepokids, que así le llaman. Así es, o sea, una cosa, digamos, que significó pues que al final ya generara una indignación terrible y bueno, lo que se produjo, más una protesta que generaron 19 muertos por la represión y eso ya fue lo que incendió la pradera, terminó de incendiar la pradera y bueno, literalmente, porque hemos visto incendios por todos lados de una serie de edificios públicos, incluso de casas, ¿no? De gente de poder, ¿no? ¿Existe, señor Belaunde, eh, qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Existe alguna implicancia de repente? Tengo entendido que Nepal es una democracia relativamente joven, acaba de empezar recién hace unos años porque vienen de un régimen monárquico. ¿Existe alguna implicancia, alguna relación con este tema? Bueno, sí, pero sobre todo tiene que ver efectivamente, sobre todo es la inestabilidad política, la corrupción, ¿no? Y bueno, este tipo de medidas que han sido adoptadas por el gobierno, ¿no? Es una acumulación de cosas, pero efectivamente antes era una monarquía, ¿no? Y finalmente tras una revuelta, también fue abolida y se constituyó la república, ¿no? Pero bueno, eso me parece que no ha significado ningún tipo de solución a los problemas de fondo de ese país, ¿no? Es un país efectivamente que muy pobre, a pesar de que tiene, por ejemplo, tiene turistas porque obviamente es la región del Himalaya, ¿no? Pero aún así, ¿no? Eso no es suficiente para hacer que el país logre salir adelante y mucho menos si hay corrupción de por medio, ¿no? Y bastante corrupción por lo que he podido ver, ¿no? Ahora, estamos hablando de una población bastante joven, ¿no? Es un porcentaje bastante grande de jóvenes. Sí, efectivamente los jóvenes, ellos mismos se hacen llamar, ¿no? La generación Z, ¿no?
De Sí. alguna manera son la nueva generación, ¿no? Que efectivamente y el problema justamente es que no encuentran empleo. Ese es el tema, ¿no? Que los jóvenes, porque muchas veces se ve que en muchos países efectivamente los más golpeados por el desempleo son justamente los jóvenes. Les es muy difícil, ¿no? Eso lo vemos en todo el mundo en general, ¿no? Hay estos La famosos mayoría NIMBY. migra, ¿no? Pero en Nepal hemos Muchos visto que migran, pero los que no migran, efectivamente, además son gente formada, ¿no? No encuentran empleo. Entonces, claro, eso va generando una frustración muy fuerte que, bueno, al final termina desembocando en una explosión social, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que son una población bastante joven, que está más abocada al uso de redes sociales y que de un momento a otro, porque tengo entendido que fue el viernes pasado, la noche del viernes, ujú. les cortan un desfogue, una forma de expresarse, ha sido como que el gobierno le echó gasolina al fuego. Sí, claro, era como ponerle una tapa a una olla, ¿no? Que estaba hirviendo, entonces le pones una tapa y bueno, la olla termina por reventar, porque simplemente ya no tiene escape, ¿no? No hay ninguna válvula de escape, y eso fue, pues, absolutamente imprudente por parte del régimen, que por cierto, además también era de gente muy mayor, el primer Claro, ministro de 38, me 73 parece. años, Ujú. no había una renovación, ¿no? Entonces, claro, Sí. llega un momento que ya la gente se harta, ¿no? Señor Belaunde, ¿y cómo ve que esta situación pueda desescalar? Porque estamos viendo ya en 2 días, 48 horas, 19 muertos. Las Naciones Unidas ha dicho que se tiene que abrir una investigación, pero entonces, ¿qué solución se les va a dar a estos jóvenes? Bueno, lo que los militares han dicho que iban a tomar el control, ¿no? del orden público. Es decir, lo que va a pasar seguramente es que eso, que los militares tomen el control y si haya una represión brutal, ¿no? Esperemos que no sea así y que finalmente el pedido de los militares logre calmar las cosas, pero evidentemente estará entero el tema de encontrar una solución política. Pero por ahora que lo urgente ahora es que efectivamente haya que se llegue a la calma, porque si no esto podría ser un caos, ¿no? Podría ser un caos y ya en una protesta podría incluso ya perjudicar, incluso ya, digamos, a mucha gente, porque esto se puede desbordar incluso, sí va a ir más gente, saqueadores, que pueden ir más allá de lo que es la protesta, ¿no? Y aprovechan para saquear incluso a gente humilde. Eso pasa cuando sucede este tipo de protestas, ¿no? Entonces puede, como pasó en Bangladesh, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que puede sacar provecho, intentar sacar provecho de ese caos. Entonces, yo lo que me imagino que ahora los militares se supone que ya deberían estar tomando el control o intentando tomar el control y poner orden. Ojalá que no generen más muertos de lo que ya ha habido. Y después, bueno, que se encuentre una solución política, ¿no? Que es algo como pasó en Bangladesh hace no mucho, ¿no? Eso, sobre todo, una solución política, ¿no? Porque cuando se menciona siempre el tema de las Fuerzas Armadas, se piensa siempre en el tema del autoritarismo, un golpe de Estado y un cambio de régimen. Claro. No, acá yo me imagino que la solución tendría que ser, digamos, que haya un acuerdo político y sobre esa base, pues, un primer ministro interino y después se convoquen nuevamente elecciones, ¿no? Ahí tienen un régimen de tipo parlamentario, es decir, que quien gobierna es el primer ministro con una mayoría parlamentaria, ¿no? Eso sucede en muchos países, no es el caso de América Latina, pero es el caso de muchos países en Asia, en África, ¿no? Entonces me imagino que esa sería la solución, encontrar un primer ministro interino y después, pues, convocar elecciones, ¿no? Y seguramente habrá, pues, un candidato que logre, digamos, reunir las esperanzas de los jóvenes en general, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque igual las noticias siguen llegando y nosotros vamos a continuar analizando. Mientras tanto, le damos las gracias, señor Belaunde, por estar conectado con nosotros para analizar lo que pasa en Nepal. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, Álvaro, ¿qué te parece lo que nos ha contado, su punto de vista, ¿no? Porque él dice que esto va a tener que ser tomado por los militares, el control de la situación, pero los jóvenes podrían seguir en esta sintonía. Ha habido un estallido alarmante, las imágenes son brutales, no sé si has visto varias imágenes Los han incendios. aparecido, sobre todo los incendios, se han agarrado. Es que lo que pasa es que aquí estamos hablando de una población bastante joven que tenía, como mencionó el internacionalista, la válvula de escape era
su expresión en las redes sociales, para que esto también nos enseña algo, ¿no? La importancia de estas nuevas tecnologías y cómo funcionan como un desfogue En la vida de los en la vida de los jóvenes, ¿no? Entonces, y de un momento a otro, porque fue el viernes, el gobierno el viernes aplicó esta especie de, digamos corte. que censura, ¿no? Ajá, corte. Lo que en realidad pedía el gobierno era controlar, bueno, tú sabes que siempre se consideran como que pretextos políticos, ¿no? Controlar la información falsa, las fake news. Y para eso les exigía a las redes sociales una especie de control, de pasar por un control gubernamental y tener un representante en el país que respondiera a los litigios futuros. Entonces, algo que no se ve en ningún otro país, ¿no? O sea, imagínate tener un representante de Facebook, un representante de YouTube, un representante a quien poder enjuiciar, que pueda ir él a responder a los juicios. Claro, en el caso de Nepal, por ejemplo, hay mucha pobreza y la falta de trabajo, ¿no? El descontento con el desempleo juvenil. Pero esta situación me hace recordar a una marcha en Perú, la ley Pulpín, no sé si te acuerdas, Claro, pero sí. este era un régimen, algo reglamentado. Claro, querían cambiar Claro. algunas políticas o reglas en cuanto a la contratación, si no me Claro, equivoco. el régimen laboral especial para jóvenes entre 18 y 24 años con el objetivo de formalizar el empleo juvenil, que fue aprobada en ese entonces por el Congreso del 2014 y promulgada el 16 de diciembre. Eso también generó marchas, no a esta escala, No a claro, esta no, escala, no a esta exacto. escala tan extrema como lo hemos visto, pero sin embargo es bastante caótica, ¿no? Sí, y esto es también se presta para como un tema de estudio, ¿no? Para ver cómo es que están reaccionando las nuevas generaciones. Al menos acá en el Perú ha sido, digamos, con lo que menciona la ley Pulpín, no fue tan grande, porque aparte también recordemos que las autoridades inmediatamente recalcularon y retrocedieron. Pero en el caso de Nepal fue todo el fin de semana de bloqueo de redes sociales. O sea, el viernes las bloquearon todo el fin de semana y recién han recalculado en la madrugada del lunes al martes. Ya las habilitaron, pero ya el estallido ya se había dado. Y si hubiera dado eso acá con el corte de las redes sociales, también hubieran salido seguramente a las calles, Tal ¿no? vez. Lo que pasa es que, como te menciono, ¿no? Estas redes sociales funcionan como un micrófono, como un altavoz. Los jóvenes se convocan a través de las redes sociales. Antes era de repente un poco más difícil, ¿no? Pero ahora se convocan por redes sociales. Entonces, definitivamente ha sido una completa torpeza del gobierno nepalí que, como mencionó el internacionalista, están dirigidos por ¿cómo decirlo? Por personas muy mayores que tal vez no entienden la importancia de estas nuevas tecnologías, ¿no? Claro, y hay una generación, la generación moderna, que también se habla mucho en la psicología, y es esta generación que ha pasado de lo analógico a lo tecnológico. Entonces, esa generación es la que debería entender mejor cómo funciona el lenguaje para los jóvenes, ¿no? Y sobre todo también ver qué situación y qué alternativas les dan, porque el desempleo y la pobreza es bastante Es alto. rampante, así es. Nepal tiene, creo que una de las poblaciones de jóvenes, o sea, estaba viendo análisis anteriores y diariamente más de 1.000 jóvenes se van del país en Nepal. Es alarmante la cantidad de La jóvenes que cantidad de se van. talentos que se van. Claro, Nepal exporta jóvenes, no está exportando materias primas o manufactura, no, está exportando jóvenes. Los jóvenes se van del país buscando condiciones más dignas de trabajo. Entonces, eso era literal una olla a Ujú. presión y que les corten ahora lo que ellos consideran su principal vía de comunicación, de desfogue, ha sido una torpeza terrible que ha ocasionado la caída de un régimen. Ya salió Un régimen monárquico. eso es claro, pero ahora, porque estamos hablando ya de una democracia, ha sido la caída del primer ministro, ya salió, presentó su carta de renuncia, pero igual esta situación con carta de renuncia igual no ha facilitado que cambie la situación. Y hay expectativas, ¿ah? El gobierno interino dice que se necesita un gobierno interino para gestionar la situación y garantizar la estabilidad. Reformas políticas. Es necesario implementar reformas para evitar futuras protestas masivas y asegurar la transparencia en la administración. Pero deberían decir cuáles son esas reformas políticas, ¿no? Por Tú ejemplo, sabes que el la discurso generación de empleo. Tú sabes que el discurso político a veces siempre es muy vacío. Ellos hablan de muchas
peticiones, ¿no? Pero aquí el tema es, y lo que preocupa al mundo que está viendo esta situación es qué va a pasar ahora, ¿no? Porque recordemos que Nepal viene de varios años, incluso décadas de guerras internas, de guerras civiles, porque desde que cayó la monarquía hasta Ujú. la democracia relativamente joven que es, han habido muchas disputas entre el Partido Comunista y los demás partidos, que son los que se disputan el poder en Nepal, en el país. Entonces, vienen de una tradición de pelearse. Y ahora está sucediendo de nuevo y las Fuerzas Armadas van a tomar el control, pero ¿qué me asegura de que va a haber una transición? Estamos en un momento, al menos en Nepal, de bastante incertidumbre en ese aspecto. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar viendo las noticias, hacer el seguimiento correspondiente y por supuesto usted se puede informar en Perú21.pe porque ahí vamos a estar actualizando la situación, pero ya para finalizar, ojalá que no haya represión y no haya más muertos, ¿no? Porque ya 19 es bastante, en 2 días Es brutal, es es bastante. brutal. Y recordemos que las fuerzas del orden están usando, según lo que se dice, están usando gas lacrimógeno, perdigones y camiones que disparan agua, pero ya Amnistía Internacional ha salido a decir de que están usando balas, o sea, armamento de verdad, ¿no? El que te puede herir y te puede matar. Entonces, estamos en un momento de incertidumbre y la información llega de todas partes, entonces es complicada la situación. Veamos qué sucede entonces, Álvaro, nos vas a estar manteniendo informados, Claro que sí, pendientes de claro lo que que sí. se En la web siga estamos siempre ahí. en Nepal. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya saben amigos, pueden ingresar a la web de Perú 21, en Perú21.pe y también no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos.